A todos, muchas gracias por su compañía. Hoy seguiremos cuidando nuestra salud de una forma natural y hablaremos de un tema particularmente importante, la gastritis y el reflujo gastroesofágico, y cómo a través de soluciones naturales podremos lograr el control de esta condición de una manera natural con el uso de la alimentación y de diferentes estrategias naturales. Vamos a mejorarla y vamos a responder diferentes preguntas. ¿Qué es la gastritis y qué es el reflujo? ¿Por qué se producen? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo identificar que tenemos alguna de estas condiciones y si es posible o no tratarlos de una manera natural? ¿Cómo a través de herramientas naturales vamos a mejorar estas condiciones? ¿Qué debemos hacer entonces para mejorarlas de manera importante y significativa? Y debemos tener en cuenta algunos conceptos, entre ellos que el estómago es un órgano que se encuentra entre el esófago y el intestino. Almacena y mezcla los alimentos que consumimos día a día. Se produce en este órgano el jugo gástrico, que permite precisamente la digestión de cada uno de los componentes que estamos consumiendo y con los cuales nos alimentamos. Y tiene en su interior un cubrimiento de una mucosa que evita precisamente que este jugo gástrico, que es ácido porque es un ambiente extremadamente ácido, dañe estos tejidos. Evidentemente ya estaremos pensando que cuando perdemos esta mucosa tendremos inconvenientes importantes en términos del tejido. Una vez hemos consumido alimentos, el estómago tarda entre 1 y 2 horas para vaciarlo, es decir, si almorzamos hace media hora, todavía nos falta entre 30 y unos 120 minutos para que se vacíe del todo. Y cuando consumimos el alimento, la señal de saciedad, es decir, de que hemos consumido todo el alimento necesario, tardará entre unos 20 y 40 minutos. Si comemos muy rápido, consumiremos entonces alimento en mayor cantidad de la necesaria, porque la señal de saciedad no ha llegado al punto de mandar la señal al sistema nervioso central. Es decir, sentiremos algo de hambre. Si comemos despacio, a los 40 minutos, esta señal estará plenamente identificada en el sistema nervioso central y por tanto comeremos más poco. Al final, es importante siempre una velocidad de consumo de alimentos lenta que le permita a todas las partes del organismo implicadas funcionar de una manera natural. El esófago comunica la boca con el estómago. No está diseñado para un ambiente ácido. Evidentemente en el esófago no se produce digestión importante de los alimentos. Es un sitio del cuerpo diseñado precisamente para que se transite ese bolo alimenticio que hemos ingerido y llegue al sitio siguiente en el cual debe producirse la alimentación. Tiene movimientos constantes, involuntarios, diseñados precisamente para que ese bolo alimenticio pase de la boca al estómago. Esa es su función fundamental. Y en la porción terminal tiene un esfínter, es decir, una puerta que evita en las condiciones naturales que retorne ese contenido del estómago hacia arriba. Como ya muchos de ustedes estarán pensándolo, estamos hablando entonces del momento en el cual se produce el reflujo. Pasa del contenido del estómago hacia el esófago. La gastritis es aquella entidad en la cual se produce una inflamación aguda o crónica de la mucosa que reviste al estómago, la mucosa que lo protege. Y por eso es tan importante cuidar que no tengamos una gastritis crónica en el tiempo. Y refleja el desequilibrio de diferentes factores internos y externos que conducen al desarrollo de una
inflamación sostenida que va a modificar los tejidos, va a modificar el funcionamiento natural de esta mucosa gástrica y es de intensidad variable en la mayoría de los casos. En algunas ocasiones extremadamente intensa, en la mayoría de los casos, por fortuna, no tan intensa, leve, relativamente fácil de manejar. Y sin embargo, la gastritis crónica, cuando la evaluamos en la población, suele aparecer en el 40 al 80% de las personas. Es decir, estamos hablando de 4 a 8 personas de cada 10. Es una entidad clínica común y se puede complicar de manera importante. Puede producirse erosión de la mucosa, pues se pierde ese tejido protector y van a empezar a aparecer síntomas derivados de la misma, o pueden aparecer úlceras. Ahí sí ya estamos hablando de lesiones con soluciones de continuidad del tejido. O que se atrofia, es decir, que se adelgaza esa capa mucosa que protege los tejidos. O finalmente, en los casos más severos, que aparezca el cáncer. Es decir, que estas lesiones, complicaciones que han ocurrido como consecuencia de la inflamación crónica y sostenida sobre esta parte del cuerpo, terminen entonces por producir una alteración significativa y una mutación de las células del cuerpo. Y se destruyen y se produce en esos casos entonces un crecimiento desorganizado de esta parte del cuerpo. Y hay que tener en cuenta que el cáncer de estómago particularmente es de los tipos de cáncer más complejos y más difíciles de tratar. Suelen tener un pronóstico muy complejo. Y el reflujo gastroesofágico aparece cuando el contenido que está en el estómago pase hacia el esófago. El esófago no está diseñado ni tiene las características necesarias para soportar el contenido natural del estómago. Ambiente muy ácido, pHs bajos, con afectación para casi todos los tejidos. De hecho, las personas cuando han tenido episodios de vómito habrán notado que ciertas partes del cuerpo se afectan de una manera un poco más importante como consecuencia de este evento, porque los tejidos no están acostumbrados para manejar ese contenido del estómago, salvo el estómago, por supuesto. Este reflujo gastroesofágico es crónico por definición. Es normal que eventualmente tengamos episodios de agrieras. Siente uno la molestia, comimos algo que no debíamos o exageramos en la cantidad de alimento y se produce la molestia. Pero el reflujo gastroesofágico como entidad clínica que debe interesarnos, por la cual cada uno de nosotros debiéramos preocuparnos, es una entidad crónica de duración de al menos 3 meses o más. Y la padece entre el 10 y el 15% de la población. Estamos hablando de 15 personas de cada 100, en el peor de los casos. Sin embargo, no deja de ser una entidad clínica compleja que merece toda nuestra atención y que debe ser tenida en cuenta, por supuesto, porque es frecuente y produce complicaciones significativas e importantes en todos nosotros. En primer lugar, la inflamación crónica, pero como consecuencia de esta inflamación crónica y sostenida en el tiempo, también va a producir la destrucción del tejido. Los tejidos van a empezar a destruirse, es la mucosa también que recubre el esófago se va a destruir, llevando en los peores casos al final al desarrollo de neoplasias, es decir, del cáncer. Estamos hablando entonces que en los casos de reflujo gastroesofágico sostenidos en el tiempo y sin un tratamiento adecuado, se va a dañar el tejido de una manera tan importante que va a aparecer el cáncer de esófago en ese caso. En algunos otros casos aparecerá entonces en primer lugar lo que conocemos como esófago de Barrett, una lesión preneoplásica, pero que evidencia y define la modificación y la alteración de funcionamiento natural de la mucosa del esófago.
Y en el cuerpo, como consecuencia, como causa de estos eventos, ocurren varios problemas, a veces a la vez, en otras ocasiones en una secuencia que va incrementando de manera progresiva. Pero por supuesto que en la gastritis y en el reflujo gastroesofágico se producen modificaciones de la forma natural con la cual funciona el organismo. Se infecta, ya veremos qué tipo de infecciones son las que dan lugar a este tipo de manifestaciones y de molestias. Hay una acumulación de efectos de agentes tóxicos de distinto tipo. Hay una inflamación crónica de los tejidos y se dañan. Y como consecuencia del daño de la inflamación crónica de los agentes tóxicos y de la infección, se envejecen de manera prematura. Y al final también van a mutar, se van a degenerar, favoreciendo el desarrollo de enfermedades complejas como el cáncer. Digamos que este es el proceso último final que puede dar lugar a la aparición, de hecho, de problemas bastante severos. La infección se produce como consecuencia de la bacteria Helicobacter pylori. Es una bacteria que ha evolucionado en el tiempo con el fin de vivir en un microambiente ácido. Está plenamente adaptada para funcionar en el microambiente del estómago, al punto en el cual cuando ha logrado establecerse plenamente lo infecta de tal forma que modifica su funcionamiento y produce inflamación crónica. Es decir, tiene la capacidad de, al estar establecida en el tiempo, alterar la forma en la cual nuestro estómago funciona. Va a favorecer el desarrollo de varias complicaciones, de hecho, como consecuencia de esta alteración del microambiente. Se transmite generalmente por vía oral o por vía fecal, es decir, consumimos alimentos contaminados de personas que tienen la bacteria. Y en la mayoría del mundo se entiende y se considera que más o menos 3 de cada 10 personas están infectadas con la bacteria, incluso sin tener manifestaciones propias de la gastritis. Estamos hablando de una infección muy frecuente. En algunas otras poblaciones incluso esta infección puede llegar a ser tan frecuente como de 6 de cada 10 o 8 de cada 10. Muy frecuente. Y produce un impacto individual distinto. En algunas personas con manifestaciones intensas. En otras personas sin ningún tipo de manifestación ni síntoma. Su vida transcurre en estos casos de manera natural, sin producir ningún tipo de afectación en la vida. Y el diagnóstico para identificar la bacteria no es tan fácil y vale plata, es costoso. Por eso no se hace una búsqueda activa a través de los sistemas de salud de este tipo de condición, porque sería costoso de hecho. Pagamos a través de los impuestos, a través de otros tipos de cargos. Pero al final, la infección en algunas personas puede producir algunos tipos de cáncer de estómago o incluso favorecer cáncer de esófago. De ahí su importancia, no solamente por su impacto en la calidad de vida, sino también por complicaciones significativas como el cáncer que pudieran eventualmente disminuir la expectativa de vida de una persona en particular. También estamos expuestos a agentes tóxicos que claro que van a producir gastritis y claro que van a favorecer el desarrollo del reflujo gastroesofágico. El consumo continuo de bebidas alcohólicas, estamos hablando del exceso, consumo del tabaco, alimentos irritantes, ahora un poquito más adelante vamos a hablar de ese tema, alimentos ricos en grasas, los alimentos fritos, las bebidas gaseosas, el estrés y algunos medicamentos también van a producir un efecto tóxico directo sobre la mucosa del estómago, sobre la mucosa del esófago. Es decir, al final son agentes causales que en la medida en la cual se consuman de una manera continua y permanente van a afectar nuestro estado de salud, por supuesto. Y aquí tenemos un listado de alimentos que son lesivos para nuestro estómago. Aspirina, por ejemplo, de los más frecuentes, que podemos tomarla para el dolor o incluso que la estemos tomando
con el objetivo de reducir eventos trombóticos en nuestro cuerpo, o los antiinflamatorios no esteroideos, meloxicam, el ibuprofeno, naproxeno, celecoxib, son medicamentos que lesionan la mucosa del estómago y del esófago. El consumo de hierro, por ejemplo, como parte de un tratamiento para la anemia. Los esteroides, algunos agentes de quimioterapia en el tratamiento del cáncer. Medicamentos que deprimen el funcionamiento del sistema inmunológico, los inmunodepresores, como los corticoides o algunos otros. Antibióticos o medicamentos para la osteoporosis como los bisfosfonatos. Todos estos medicamentos van a modificar de una manera importante el funcionamiento natural de nuestras mucosas, tanto del esófago como del estómago, favoreciendo el desarrollo de la gastritis y del reflujo gastroesofágico. Por eso es tan importante que cuando consumimos un medicamento, lo consumamos de una manera adecuada y porque está indicado. No tiene sentido consumir este tipo de medicamentos si no los necesitamos. Hay que consumirlos cuando es necesario, porque su consumo continuo va a afectar de una manera importante la mucosa del estómago y del esófago. La inflama, les produce ciertos niveles de hemorragia, las daña finalmente. Algunas categorías son de alto riesgo gastrointestinal, es decir, de que tengamos complicaciones como la gastritis o como el reflujo gastroesofágico. Y dentro de ellos están las personas que tienen más de 60 años o que tienen historias previas de hemorragias del tubo digestivo o que consumen de manera continua anticoagulantes y corticoides, como la prednisolona. Es una complicación habitual de este tipo de medicamentos. O que consumen de forma continua antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, el ibuprofeno, el naproxeno, el acetaminofén, meloxicam. Finalmente, estos medicamentos son de uso agudo, es decir, los consumimos en el momento en el cual se presenta el evento. Y algunas enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, son todas condiciones de riesgo para la presentación de gastritis o de reflujo gastroesofágico. Hay una inflamación crónica de los tejidos como consecuencia, como causa de la gastritis y el reflujo gastroesofágico. Daño que se produce de forma constante, que remodela los tejidos, es decir, que va a alterar su funcionamiento natural. Se reemplaza por una fibra, una cicatriz no funcional. Se ulcera, es decir, hay una solución de continuidad del tejido. Se envejecen de una manera más rápida y en algunos casos promueve entonces la degeneración del tejido, favoreciendo el desarrollo de entidades como el cáncer. Hay una muerte de las células, hay un reemplazo por tejido no funcional. El tejido entonces no va a funcionar como debería hacerlo. Luego el órgano no va a funcionar como debe hacerlo. Se pierde la funcionalidad natural esperable del tejido y al final eso llevará al envejecimiento prematuro de este órgano. Y un envejecimiento prematuro puede terminar en el desarrollo del cáncer. El envejecimiento prematuro en estos tejidos particularmente, y de hecho en casi todos, termina siendo resultado del daño constante, de la pérdida de capacidad del organismo de recuperarlo, de regenerarlo de una manera eficiente y natural, sin importar necesariamente la edad cronológica. Puede que una persona de 100 esté mucho mejor que una persona que tiene 50. Y eso depende de la historia de vida, de la exposición a factores de riesgo, de los procesos inflamatorios crónicos que ocurren en su organismo. Finalmente, a mayor envejecimiento de un tejido en particular o de todo el cuerpo, tendremos una menor capacidad de regeneración del organismo. El envejecimiento ocurre finalmente como consecuencia
de la alteración y la disminución de la capacidad de regeneración del organismo. El envejecimiento, entonces, es la expresión del momento en el cual nuestro cuerpo ha perdido la capacidad para recuperarse. Y también hay mutaciones y degeneraciones, con daño de la información que tienen nuestras células, con una transformación del tejido en términos funcionales, incluso en términos objetivos de la forma en la cual se percibe y se funciona. Y es permanente. Cuando estas mutaciones ocurren es cuando es más favorable el desarrollo del cáncer. Identificar la gastritis y el reflujo gastroesofágico en la mayoría de los casos es relativamente fácil, al menos por los síntomas, porque los síntomas son frecuentes, habituales, comunes y relativamente específicos del problema que tenemos. Podemos tener entonces dolor en la parte superior del abdomen. Podemos tener también sensación de náuseas o de vómito o de regurgitación. Disminución del apetito, evidentemente, si uno se siente enfermo después del consumo de alimentos, podemos pensar que tenemos un problema en el estómago o en el esófago. Sensación de llenura durante el consumo de alimentos o luego de comer. Luego de comer hablamos especialmente varias horas después de las populares agrieras. Como que uno acabó de comer y siente uno cómo ese alimento va subiendo a través del esófago. Dolor en el pecho, incluso en algunos casos, la gastritis o el reflujo pudieran confundirse con un problema de infarto, una angina de pecho. En casos más severos, sensación de nudo en la garganta, como consecuencia del contenido del estómago que se ha ido hasta la laringe y la faringe. Sentimos entonces que está inflamado ese tejido. Casos incluso aún más severos, dificultad para tragar. Es decir, es difícil consumir este alimento porque tenemos la mucosa de esos tejidos que no están acostumbrados a un ambiente tan ácido, supremamente inflamados y afectados. Pruebas diagnósticas varias, la endoscopia de vías digestivas altas en este caso, que generalmente va con la realización de biopsias de acuerdo a los hallazgos que uno encuentre. Hay algunas pruebas orales o pruebas en heces particularmente diseñadas para la detección o de sangrado del estómago y del esófago o para la detección de la infección por diferentes bacterias. En los casos severos, esto sí particularmente para las personas que tienen reflujo gastroesofágico de una intensidad significativa y que no responden al tratamiento, se hacen mediciones primero de la acidez del ambiente del tejido, el esófago en este caso, o de la fuerza que tiene el esfínter y el esófago particularmente para evitar la entrada del contenido del estómago hacia ese tejido. pH-metría y la manometría son utilizados en el estudio del reflujo gastroesofágico especialmente severo y resistente al tratamiento convencional. Incluso del convencional hablamos de las modificaciones del estilo de vida, es decir, de las modificaciones de la alimentación, actividad física, de todo tipo de conducta que permita mejorarlo. Pero cuando a pesar de hacer todo lo que nos dicen, seguimos con las molestias, en esos casos sí utilizan este tipo de pruebas diagnósticas. Y vamos a lo más importante de esta charla. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces para su tratamiento? ¿Cómo podemos modificar nuestro estilo de vida y ayudar de una forma natural para el control de la gastritis y del reflujo gastroesofágico? Recordemos que tenemos varios procesos que ocurren en el cuerpo como consecuencia y como causa de estas enfermedades. Infección por bacterias, agentes tóxicos y sus efectos, la inflamación crónica, el daño de los tejidos, el envejecimiento prematuro, particularmente en este caso del esófago y del estómago, y la mutación y degeneración de los mismos. Y desde la alimentación podemos
realizar modificaciones muy importantes. Debemos evitar, es decir, reducir en frecuencia y en cantidad algunos tipos de alimentos que son negativos para el cuidado del estómago y del esófago. El chocolate, los alimentos fritos, las salsas procesadas, las bebidas gaseosas, las bebidas alcohólicas, la menta, alimentos extremadamente condimentados, las frutas cítricas, el tomate. Cuando consumimos demasiado café, los alimentos cocinados a la plancha o al carbón, que estos contienen ciertos componentes negativos que van a producir más inflamación de estos tejidos, el vinagre, la pimienta y el pimentón. Esos, entre más poco los consumamos, mejor. Son alimentos que debemos reducir en términos de cantidad y de frecuencia de consumo. No necesariamente significa que nunca jamás en la vida debamos consumirlos. Pero hay otros alimentos, al contrario, que van a favorecer la recuperación de esta condición. La manzanilla, que podemos utilizarla en la preparación de infusiones, o el tomillo, el jengibre, la cúrcuma, aditivos alimentarios o que podemos consumir a través de la preparación de infusiones, van a ser muy útiles. Los pescados de mar, los frutos secos sin aditivos, es decir, sin azúcar, sin sal, entre más naturales mejor. La avena en hojuelas, frutas como la papaya, el mango, el melón, el coco, el aceite de oliva y los cereales. Estos cereales, estamos hablando de aquellos en su estado natural, sin la inclusión de aditivos que pudieran complicar o modificar de forma importante su funcionamiento natural. Estamos hablando de cereales como consumir avena, como consumir arroz integral, que es un cereal, el trigo incluso. Entre más naturales mejor, todos estos alimentos nos van a ayudar a reducir el impacto de este tipo de condiciones. Y también hay que tener en cuenta otras modificaciones importantes en nuestro estilo de vida. Evitar comidas copiosas. Es mejor, en vez de consumir 2 o 3 veces al día, consumir 5 a 6 porciones en el día. Cada una más pequeña. No estamos hablando entonces que podemos repetir las cantidades habituales que consumimos siempre, no. Porciones más pequeñas repartidas en 5 a 6 porciones en el día, a reducir el impacto que tienen sobre el esófago y sobre nuestro estómago. Preferible preparaciones al vapor, especialmente importante para proteínas de origen animal, para verduras. Mejor que las sofritas, mejores que las fritas, mejores que las asadas al carbón, mejores que las asadas en parrilla, mejor al vapor. Hay que hacer control del peso. Entre mayor sea nuestro peso corporal, tendremos entonces también al final un mayor riesgo de inflamación del estómago y de reflujo gastroesofágico. Evitar el consumo de tabaco, comer despacio, masticando muy bien cada alimento que consumimos. Eso también nos va a ayudar a generar más saciedad, a consumir menos alimento y evitar, en los casos de reflujo gastroesofágico, consumir alimento al menos 3 horas antes del horario habitual del sueño. Si nosotros tenemos reflujo, nos acostamos a las 10, pero a las 9 de la noche nos pegamos una comida grandísima, pues por supuesto que vamos a tener reflujo. Y claro que al otro día vamos a tener algo de gastritis. Es inevitable, porque estamos haciendo algo que, si tenemos la condición, no deberíamos hacer. Incluso si las personas que no lo tienen se acostumbran a que su última comida del día sea a las 7 de la noche, mucho mejor, porque va a ayudar a mitigar y a evitar impacto negativo sobre el funcionamiento natural de ciertas estructuras corporales. Productos naturales que nos ayudan al control de la infección, del Helicobacter pylori, esta que produce alteración de la mucosa gástrica y favorece también el desarrollo del cáncer de estómago como del cáncer de esófago. Propiloxi, una concentración alta
de extracto de propóleo y la miel de abejas. Combinadas, la duración del tratamiento final cambia de acuerdo a la intensidad de los síntomas, al tiempo de evolución, a la severidad del cuadro clínico. Pero en términos generales son productos naturales que nos van a ayudar al control efectivo de esta infección que está ocurriendo en el cuerpo y que claro que produce afectaciones significativas en el funcionamiento de la mucosa, tanto del estómago como del esófago. Hay que desintoxicarnos también. El carbón activado, Mixagogo, Natur, Flora, tres productos supremamente importantes en términos de lograr una desintoxicación efectiva y reducir los efectos significativos que van a producir diferentes agentes tóxicos sobre el funcionamiento natural de nuestro cuerpo. Y claro que ya lo vimos, que hay que manejar de manera adecuada los fenómenos inflamatorios crónicos. El Cicalén, Ulcimep y la Vixina, un producto natural que contiene una alta cantidad de extracto de pan de abejas y de apitoxina, van a favorecer el control de estos fenómenos inflamatorios crónicos en el cuerpo, no solamente en el estómago y en el esófago, de hecho, en todo el organismo. Y hay que mitigar también el daño directo sobre los diferentes tejidos del cuerpo, los productos naturales supremamente importantes, el zinc y el omega 3, 6 y 9, que van a reducir ese daño de los diferentes tejidos del organismo que se produce de manera significativa. También hay que controlar la velocidad con la cual se produce el envejecimiento en el cuerpo. El ginseng con jalea real es un producto que permite disminuir la velocidad con la cual se produce el envejecimiento en el cuerpo. Su consumo continuo, de hecho, reduce el daño de los tejidos a distinto nivel. Y también hay que reducir las mutaciones y la degeneración de los tejidos. Estamos impactando en estos casos directamente el riesgo de cáncer o incluso en algunos casos tratándolo de forma efectiva. La vixina, extracto de pan de abejas que contiene apitoxina, o la terapia inyectable que realizamos con los pacientes que vienen al consultorio, van a reducir precisamente y controlar esos fenómenos de mutaciones y de degeneración directa en las células que ocurren en ellos. Un resumen de los productos naturales de los cuales hemos hablado el día de hoy. Recuerden que practicamos la medicina alternativa con evidencia científica de alta calidad, buscando el mayor impacto posible en todos los aspectos de la enfermedad. Nuestro servicio de teleconsulta gratuita, abierto a todos. Nos escriben al WhatsApp 321-951-9733. Con mucho gusto los orientaremos. También recuerden nuestra página web iman.co o nos escriben también a nuestro correo electrónico contacto@iman.co. Gracias por su compañía. Nos veremos próximamente para seguir mejorando su salud.